Yo apago el micrófono. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Blender, yo soy secretario de posgrado de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Y como tal, tengo el gran placer de darles la bienvenida a la defensa de tesis de doctorado en astronomía de Federico Andrés Copetti. La tesis de Federico fue realizada bajo la dirección del doctor Alejandro Martín Leiva del Observatorio Astronómico Córdoba, y el tribunal está conformado por el doctor Mario Daniel Melita del viaje UBA, el doctor Cristian Andrés Yupone del Observatorio Astronómico Córdoba, y el doctor Carlos Bruno Brioso de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Les voy a pedir, para que mejore la conexión, para que mejore el funcionamiento del sistema, que todos, salvo los que estén participando en ese momento, apaguen sus micrófonos, y deshabiliten los micrófonos y deshabiliten las cámaras para que haya menos circulación de datos. Primero, la defensa está organizada de la siguiente forma. Primero, Federico va a hacer una presentación de aproximadamente 1 hora, sin ser interrumpido, a menos que haya alguna razón de fuerza mayor que podría ser de orden técnico, esperemos que no. Y luego de esa presentación, toma parte el tribunal. El tribunal se va a turnar para realizar sus preguntas o comentarios durante esta segunda etapa. En general el público no participa, participa el tribunal y responde o interactúa con Federico, en este caso. Luego de esa etapa, sí puede participar, pueden hacer comentarios o preguntas de las personas del público, ¿sí? Ya nos vamos a acercar a ese momento, entonces primero empezamos con la primera etapa, que es la presentación de Federico. ¿Sí? Bueno, gracias Daniel, muchas gracias a todos por acompañarme. No puedo verlos ni siquiera quiénes son, pero les agradezco mucho. La verdad que traté de evitar hacer esta defensa de manera virtual hasta último momento, hasta que ya no se pudo más. Y bueno, me parece un poco triste, pero lo voy a hacer porque corresponde, digamos. Entonces, bueno, esta presentación es para realizar la defensa o la presentación de mi tesis doctoral, que, como dijo Daniel, estuvo bajo la dirección de Martín Leiva y trata sobre la dinámica de sistemas planetarios circumbinarios, sobre todo la evolución dinámica. Entonces, comento rápidamente cómo está organizada la presentación. Voy a tratar de dar una introducción general al principio, luego voy a comentar el primero de los trabajos que realizamos, que está relacionado con la captura resonante y evolución por mareas en sistemas circumbinarios, en particular aplicado al sistema Kepler-38, a partir de hacer un estudio explorativo, digamos, sobre distintos escenarios de formación y evolución temprana, a partir de una resonancia, de una captura en una resonancia de movimientos medios de alto orden y de la aplicación de mareas. Luego voy a comentar los resultados de un trabajo que digo número 2, donde desarrollamos un modelo para la dinámica secular de la evolución orbital de un planeta circumbinario. En un trabajo número 3 voy a comentar sobre un modelo tidal de fricción débil que construimos para los sistemas circumbinarios, y voy a finalmente cerrar con los resultados de lo que llamo trabajo 4, donde aplicamos un modelo secular analítico para el caso de sistemas circumbinarios excéntricos. Entonces, de estas 4 partes está compuesta la tesis. Y comienzo con una introducción general. ¿Por qué nos interesa estudiar planetas en sistemas binarios? Bueno, hay diría yo, 2 motivos principales que son observacionales, y es que aproximadamente 1/3 de las estrellas en la vecindad solar se demuestra que forman parte de sistemas binarios. O sea, los sistemas binarios son muy comunes, o así parece ser, y además de eso, la presencia de un exoplaneta en las estrellas parece ser también algo común. Por lo tanto, estas 2 características conjugadas permiten o plantean la pregunta sobre planetas en sistemas binarios. Y lo que quiero hacer hincapié es en el tipo de configuraciones orbitales en las que se han encontrado planetas en sistemas binarios. Fundamentalmente son 2.
los llamados planetas tipo S, donde el planeta orbita en torno a una de las dos estrellas que conforma el sistema binario. En el caso de que orbite la primaria se dice circumprimario, y en el caso que lo haga alrededor de la secundaria se dice circumsecundario. Pero el tipo que nos interesa a nosotros, la configuración orbital que nos interesa, es la de planetas tipo P, se dice, donde el planeta está orbitando al par binario, pero en una órbita externa como esta que se muestra acá. Entonces, las primeras características que surgen en estas configuraciones orbitales es que existe un límite de estabilidad que dependerá en el caso en el que la configuración en la que se encuentra el planeta, pero básicamente si el planeta se encuentra en una órbita circumprimaria, va a haber una órbita máxima, digámoslo así, por encima de la cual las propias perturbaciones de la secundaria van a generar inestabilidad, mientras que por otra parte, en el caso de planetas circumbinarios, va a haber una órbita mínima por debajo de la cual las perturbaciones de la secundaria van a generar inestabilidad. Entonces, una de las características que surge, a diferencia de planetas alrededor de estrellas simples, es la presencia de un límite de estabilidad impuesto por las propias perturbaciones de la secundaria. En particular, bueno, hay varias técnicas para detectar planetas en sistemas circumbinarios. La que más nos interesa a nosotros es la técnica de tránsito, porque ha logrado una muestra homogénea, esto básicamente debido a la misión Kepler. La muestra no es suficientemente grande, pero permite hacer algunos estudios estadísticos. La muestra, en la actualidad contamos con solo 9 sistemas circumbinarios, alrededor de 9 binarias diferentes, y con 12 planetas, debido a que hay un sistema que tiene 3 planetas detectados. Entonces, hablamos de una muestra relativamente grande como para permitir hacer algún estudio de población, digamos así, y lo que sí estamos bastante conformes con la muestra. Los parámetros están en general bastante bien determinados respecto a otras técnicas diferentes. Entonces, dentro de la muestra Kepler, Kepler circumbinario, esta que nos interesa, en general las binarias en torno a estos sistemas se caracterizan por ser sistemas compactos, con periodos de algunos pocos días. Las estrellas que conforman esa binaria son en general de masas del orden de una masa del Sol o un poco menos. En órbitas de excentricidad muy variada hay binarias con excentricidad hasta 0.5 y hay otras muy circulares. Y una característica que nos interesa particularmente es que los planetas descubiertos se encuentran particularmente cerca de la binaria, con 0.25 de cociente de semiejes como valor medio, digámoslo así, mientras que las masas de esos planetas se encuentran entre masas de la Tierra, masas de Júpiter. Esto también es algo que nos interesa. Hay planetas rocosos y también planetas gigantes dentro de la muestra Kepler, y las excentricidades de sus órbitas son aproximadamente van entre 0 y 0.2. Entonces, ¿qué se sabe o qué es lo que se cree en este momento respecto de la formación de estos sistemas? En general está bastante bien aceptado que estos sistemas no se pudieron formar en el lugar en el que se los observa. La formación in situ es muy poco probable por las propias perturbaciones de la secundaria, y es por eso que en general pensamos que estos sistemas en realidad se formaron en regiones externas del disco protoplanetario y luego migraron por interacción con este disco. Eso está bastante bien entendido. Donde hay un poco más de discusión es cuál es el mecanismo que detiene a los planetas en órbitas al menos próximas a las que se encuentran actualmente. En general, la mayoría de los trabajos que intentan dar una explicación a esto utilizan la hipótesis de trampa planetaria, que básicamente consiste en un gap que se forma en el disco protoplanetario debido a las interacciones de la estrella secundaria. Mientras que también las simulaciones hidrodinámicas reportaron que las resonancias de movimientos medios de alto orden son capaces de detener la migración del planeta. Y bueno, el estadio que continúa es, una vez que se disipó el disco y que el planeta se detuvo en cual sea la trampa, es la evolución debido a la interacción de las fuerzas de marea con las interacciones gravitatorias puras, digamos. Entonces, en este primer trabajo, titulado Captura resonante y evolución tidal en sistemas circumbinarios,
Nosotros nos propusimos tratar de cuestionar un poco estos mecanismos clásicos en los que se pensaba que se formaban los sistemas circumbinarios, y los resultados de este trabajo los publicamos en el 2018 en la revista Monthly. Entonces, la motivación es justamente esa. La mayor parte de los trabajos que intentan explicar la evolución temprana de estos sistemas apelan a la hipótesis de la trampa planetaria, que es esta cavidad central en el disco. Sin embargo, las simulaciones hidrodinámicas también mostraron que las resonancias de movimientos medios de alto orden son capaces de detener la migración, pero en general son descartadas por dos razones fundamentales. La mayoría, o algunos autores, intentan decir, digamos, que estas resonancias deben ser inestables una vez que se disipe el disco. Ellos, en general, estos trabajos solo utilizan simulaciones hidrodinámicas en cortos intervalos de tiempo, y no las continúan, digamos, porque piensan que, en general, dicen que deberían ser inestables estas configuraciones. Y además, quizás la razón observacional más fuerte es que los sistemas Kepler observados se encuentran relativamente lejos de las conmensurabilidades exactas. Sin embargo, nosotros nos pareció que el sistema Kepler 38 era un sistema ideal para testar o para poner en cuestionamiento la captura en resonancia de movimientos medios, fundamentalmente por dos razones. Por un lado, porque las capturas en resonancias de movimientos medios 5.1 fueron ya reportadas con simulaciones hidrodinámicas en este sistema, y además, por otra parte, si bien este sistema se encuentra relativamente lejos de la resonancia exacta, es un sistema muy evolucionado y además muy compacto, donde las fuerzas de marea pueden haber ejercido algún rol en tratar de apartar el planeta de la resonancia. Entonces, un poco la hipótesis de este trabajo es, bueno, vamos a considerar que el sistema Kepler 38 en particular fue formado en regiones externas del disco, migró por interacción con él, fue detenido en una resonancia de movimientos medios y luego evolucionó por fuerzas de marea. Entonces, queremos ver bajo qué condiciones esta hipótesis es factible en este sistema y en general en cualquier sistema circumbinario, tratar de inferir un poco, de extrapolar, digamos. Entonces, el sistema Kepler 38 en particular tiene dentro de sus características orbitales y físicas principales estas que listo acá en esta tabla. Fundamentalmente son los parámetros que determina el artículo que descubre el sistema en 2012. Básicamente hay dos características particularmente relevantes. Una es lo inflado que se encuentra el radio para la masa la masa de la estrella. En general, esto es una evidencia fuerte de que el sistema es muy evolucionado, tener una estrella tan inflada. Y por otra parte, otra característica que nos interesa es que la masa del planeta no está bien determinada y solo se cuenta con una cota superior debida a la ausencia de perturbaciones de la señal de la velocidad radial, digamos. Pero si uno intenta aplicar ajustes empíricos o semiempíricos a este radio del planeta, uno puede pensar que el planeta tiene que ser un planeta rocoso con una masa entre unas 2 y 20 masas de la Tierra. Entonces, lo primero que hicimos para este sistema es tratar de estimar la edad del mismo. Dijimos que sabíamos que tenía que ser un sistema evolucionado, pero la pregunta es ¿cuán evolucionado es? Entonces, para eso colocamos, dada la metalicidad que está medida del sistema, colocamos a las estrellas en un diagrama masa-radio, que son los puntos rojos, y con el modelo de Dartmouth trazamos las isócronas que permiten determinar para una estrella con dada masa, dado radio y esta metalicidad, la edad del sistema. Entonces, la estrella secundaria no nos permite hacer una estimación precisa de la edad del sistema por su baja masa, pero la estrella primaria sí, y eso es lo que resaltamos acá en curva azul, que es la isócrona que mejor interseca este punto, que se corresponde con una isócrona de unos 12 GHz, y esa es la edad a la que le vamos a atribuir al sistema.
Además de eso, también podemos tratar de inferir la evolución en tamaño que ha tenido este sistema desde su formación, a partir de asumir, por ejemplo, que las estrellas no pierden masa. Entonces uno puede trazar la vertical, digamos acá, que interseca a una masa y a la otra, y dadas las intersecciones de esa vertical con las isócronas, tratar de ver cómo fue evolucionando el tamaño de las estrellas en función del tiempo. Entonces, si uno hace eso para la estrella secundaria, se puede dar cuenta fácilmente de que debe haber tenido una evolución en tamaño despreciable. Esto es típico de estrellas de tan baja masa, mientras que la evolución en tamaño de la estrella principal debe haber sido muy importante, y eso es lo que ajustamos con esta curva verde aquí. Y por lo tanto resulta en una función del tiempo para el radio de la estrella solamente primaria. Entonces, ahora tenemos la edad del sistema y tenemos una estimación de cómo evolucionó el tamaño de las estrellas. Entonces, lo que tratamos de ver es tratar de inferir cómo pudo haber sido este sistema en los momentos posteriores a su formación, inmediatamente posteriores. Entonces, para eso utilizamos un modelo de mareas, que es un modelo clásico del artículo Mignard 1979. Consideramos algunas tasas de disipación por marea, caracterizadas por este parámetro Q. Más adelante voy a hacer un poco más de hincapié sobre qué significa este parámetro, pero básicamente cuantifica cuánta energía disipa, en este caso las estrellas, por marea. Existe una incerteza grande sobre qué valores debe tomar este parámetro, entre 10 a la 5 y 10 a la 7 usualmente. Entonces este va a ser un parámetro libre en nuestras simulaciones. Y además, al hacer las simulaciones de evolución tidal, incorporamos también, o tuvimos en cuenta, la evolución de tamaño de la estrella primaria. Entonces, lo que muestro aquí, las integraciones de las ecuaciones de marea las hicimos hacia atrás en el tiempo, partiendo de la condición inicial que se destaca en este punto dorado. Y lo que tratamos de inferir es cómo pudo haber sido su semieje primordial, su excentricidad primordial y su cociente de movimientos medios con un planeta que no está sintiendo mareas en este análisis, para distintos valores de los parámetros QA y QB. La línea llena muestra el caso en el que la disipación en la estrella primaria y secundaria son iguales, mientras que la línea entrecortada trata de tener en cuenta que la estrella, un parámetro de disipación que responda a una estrella que es un poco más densa, como es la estrella secundaria. Entonces, bueno, acá en el eje X mostramos el tiempo en valores negativos porque estamos haciendo una integración hacia atrás. Eso es importante, y lo que quiero decir mejor es que en el gráfico de la derecha nosotros dejamos el planeta en la posición observada actual y evolucionamos el semieje de la binaria y computamos el cociente de movimientos medios. Entonces, lo que concluimos de acá es que las mareas sobre la estrella secundaria no son relevantes. En general, la binaria debió haber evolucionado solamente por las mareas de la estrella primaria, fundamentalmente. Sí, es bastante esperable, como sugieren nuestras simulaciones, que la binaria primordial haya sido más excéntrica y también más extensa, con un semieje mayor. Obviamente, cuando la estrella se infla en unos 3 gigayears hacia atrás en el tiempo, eso se traduce en una evolución por mareas más fuerte, que se puede ver en estas partes de las curvas. Y además, en el caso en que nosotros tratamos de que consideráramos que las mareas sobre el planeta no son importantes, para cumplir nuestra hipótesis de captura resonante seguida de evolución tidal, necesitamos que la captura en la resonancia de movimientos medios haya ocurrido en aproximadamente una excentricidad de 0.25, que es lo que muestra esta curva, digamos. Si uno traza una curva acá, uno se dirige, digamos, a la resonancia de movimientos medios, y ese Q correspondiente se corresponde a una binaria primordial con excentricidad de 0.25 aproximadamente, si no consideramos mareas sobre el planeta, ¿no? Entonces, hecho ya el análisis que
pretende especular sobre cómo debió haber sido la binaria primordial. Entonces ahora nos enfocábamos en estudiar la estructura de la resonancia 5.1 en este contexto, que en general presenta características diferentes a los contextos clásicos, donde el perturbador es una masa de mucho menor orden que la estrella central. Es por eso que hay artículos que sugieren que en este contexto circumbinario las resonancias de movimientos medios de alto orden, como la 5.1, deben haber sido importantes y un destino probable en la migración. Entonces, para caracterizar la estructura de la resonancia, primero consideramos un sistema de referencias de Jacobi, que se llama, donde la masa de la estrella secundaria se mide respecto de la masa primaria, pero el planeta se mide respecto del centro de masa del sistema binario. Además, sabemos que si el planeta se encuentra en una resonancia de movimientos medios con la binaria, cumple con esta relación entre sus movimientos medios, donde P y Q son enteros. Y si uno trabaja con el hamiltoniano e intenta estudiar cómo son los armónicos de la forma normal resonante, encuentra que los armónicos principales tienen esta forma, donde sigma es el ángulo resonante, digamos, en este caso. Y entonces nosotros hicimos simulaciones preliminares sobre captura en estas resonancias y encontramos dos configuraciones estables de captura. Una caracterizada por lo que nosotros decimos solución alineada, donde los ángulos libran alrededor de 0, y otra, una configuración antialineada, donde la libración ocurre sobre el pi. De los dos ángulos libran sobre pi. Entonces, lo que continuó es hacer un estudio a partir de mapas dinámicos de la estructura de esta resonancia 5.1 en estos dos planos representativos, en el plano alineado, digámoslo así, y en el plano antialineado. Un mapa dinámico es básicamente una grilla de condiciones iniciales que son integradas en el tiempo con un integrador numérico y donde se computa para esas integraciones, para esas órbitas que son integradas, se computa un parámetro que intenta caracterizar qué tan estable es esa órbita. En este caso nosotros usamos el indicador delta E, que es cuánto varía la excentricidad de esa órbita, donde pintamos en colores más rojos órbitas inestables y en azul órbitas más estables. En el plano cociente de semiejes y excentricidad, y aquí en blanco pongo la posición actual del sistema Kepler 38. Entonces, lo que se puede notar es este dominio de libración, que es esta estructura típica de una resonancia de movimientos medios. Bueno, también se nota en las resonancias de movimientos medios de altos órdenes, y además de eso, bueno, aparecen las separatrices de movimiento, el núcleo de movimiento más regular típico de resonancia de movimientos medios, pero además de eso, a bajas excentricidades se nota la presencia de lo que nosotros en este trabajo especulamos que se trataba del modo secular. Después nos dimos cuenta que es una especie de cuasi modo secular, por algo que voy a contar más adelante. Pero donde esta región es como una región de equilibrio, digámoslo así, en la dinámica secular gravitatoria. Y el planeta se encuentra muy próximo a esta región, ¿no? Entonces, bueno, eso es cuanto a las características de la resonancia de movimientos medios actual, la estructura actual que presenta esta resonancia. Sin embargo, nosotros intentamos especular en una binaria primordial con excentricidad más grande, por lo tanto la estructura de la resonancia es diferente para excentricidades más grandes, y eso es lo que intentamos mostrar en este gráfico, digamos. Muestro para los mismos cómo evolucionan estos mapas dinámicos a medida que considero binarias con excentricidades mayores, y lo que notamos es que el modo secular aparece en todos los mapas, aún para excentricidades más altas, pero obviamente más distorsionado o cada vez más distorsionado a medida que consideramos grandes excentricidades. También a medida que consideramos grandes excentricidades, los caos de separatriz empiezan a ser cada vez más importantes y la región de movimiento o la región de libración pura es cada vez más pequeña.
Sin embargo, hasta excentricidades de 0.25 encontramos que existe. Por lo tanto, en algún sentido, la resonancia se conserva hasta excentricidades altas, lo cual no significa que sea estable, ¿no? Pero se puede observar un dominio de libración aún para excentricidades altas. Entonces, estudiada la estructura de la resonancia de movimientos medios, intentamos hacer simulaciones en procesos de migración en discos circunbinarios. Se sabe que estos discos presentan estructura más compleja, diferente de los discos en torno a estrellas simples. Sin embargo, nosotros en este trabajo estábamos particularmente enfocados en estudiar los procesos de captura en la resonancia y no la migración detallada en el disco. Por lo tanto, la migración se incorporó en el código directamente como una fuerza externa que intenta imitar la migración que sufre un planeta en el disco, utilizando los parámetros clásicos de los discos circunestelares. También incluimos relatividad general para quedarnos tranquilos de que eso no introducía ningún efecto. Y consideramos, debido a la incerteza que tenemos en la masa del planeta, consideramos un rango de parámetros de masa, y también debido a la especulación que surge sobre cómo pudo haber sido la binaria primordial, consideramos también un amplio rango de excentricidades de la binaria, entre 0.1 y 0.25. Esta es la excentricidad actual, y esta es la que nos daba nuestro modelo que infería una salida de la captura resonante directa, digamos. Entonces, cuando hicimos simulaciones de captura en la resonancia con estos recetas para la migración, encontramos que no era posible la captura para binarias con excentricidades de 0.25. Eso nos imponía, a su vez, si queremos que nuestra hipótesis de captura resonante más evolución tidal funcione, nos imponía restricciones sobre cómo deben haber sido los parámetros tidales en este sistema. Pero dentro de las soluciones que sí eran estables, encontramos fundamentalmente dos tipos de soluciones. Aquí muestro cómo evolucionan en el proceso de captura el cociente de movimientos medios y la excentricidad del planeta para excentricidad de la binaria de 0.1 y esta masa del planeta, y en el mismo caso de abajo, solo que para masas de planeta bajo. Para masas de planeta una orden de magnitud más baja. Entonces, en gris muestro esta evolución en función del tiempo, que debería estar acá abajo y no está. Y en el caso gris muestro la solución en presencia del disco, mientras que en rojo, una vez que el disco es artificialmente decaído, digamos. Y en directa relación con eso muestro la evolución de los ángulos resonantes en estas que son variables regulares, en gris otra vez con disco y en rojo sin disco. Como puede verse en el ejemplo de arriba, la libración una vez disipado el disco ocurre en configuración antialineada, mientras que en el caso del planeta masivo y esta excentricidad, en el caso del planeta poco masivo y esta excentricidad, la libración ocurre en torno a cero. En general, en estos dos tipos, donde encontrábamos libración en la resonancia, observábamos que primero el planeta atravesaba una región caótica asociada a la separatriz y luego ingresaba al dominio resonante propiamente dicho, aunque el modo de libración depende, fundamentalmente, en este caso, o se observó depender de la masa del planeta. También encontramos ejemplos de soluciones estables en ausencia de migración, y eso lo encontrábamos para excentricidades de la binaria más grandes, donde, como puede verse en los gráficos de la derecha, el planeta no libra en torno a ningún ángulo o en ningún plano. Sin embargo, si bien la libración no era detectada, no encontrábamos librar el ángulo en ningún lado, aún así la captura permanecía estable en la resonancia por intervalos de tiempo muy grandes, del orden de gigahertz. Por lo tanto, eso nos permite concluir de que la libración, al menos en este problema, no es una condición estrictamente necesaria para que la captura sea efectiva. Y bueno, en la última parte de este trabajo, lo que hicimos es incorporar a estas órbitas capturadas en resonancia los efectos de marea. Eso lo hicimos de manera
numérica debido a la ausencia de un modelo analítico para la resonancia, siguiendo básicamente las prescripciones de Rodríguez 2011. Es importante aquí notar cómo tratamos las mareas. Esto lo hicimos, nosotros decimos, de manera no autoconsistente, donde no tenemos en cuenta las interacciones por marea entre todos los pares, sino solamente las que las estrellas generan sobre el planeta. Y además lo hicimos como una superposición lineal directa, digamos. Más adelante espero que quede claro la diferencia con el tratamiento del trabajo número 3. Además, cuando incorporamos la evolución por mareas, incorporamos la evolución del radio de la estrella primaria, que fue inferida en la primera parte del trabajo, y debido a las condiciones particulares de este sistema, nosotros notamos que para que la hipótesis de captura resonante más evolución tidal funcione, necesitábamos una binaria primordial muy excéntrica, lo cual era incompatible con las simulaciones de captura. Por lo tanto, la única solución para que la hipótesis de captura más evolución tidal funcione y sea capaz de reproducir la configuración orbital del planeta era una evolución por marea hacia afuera del planeta. Y eso era lo que en principio pensamos que no iba a suceder. Sin embargo, aquí muestro una simulación en cuerpos que hicimos para un planeta de baja masa, inicialmente capturado en la resonancia 5.1, y parámetros de disipación tidal en las estrellas estándares, digámoslo, y parámetro de disipación tidal en el planeta bajo. Entonces muestro cómo evoluciona en función del tiempo el semieje del planeta, el semieje de la binaria, el cociente de movimientos medios que resulta, la excentricidad del planeta, la diferencia entre los pericentros del planeta y la binaria, y en este gráfico un poco más ilustrativo cómo es la ruta de escape del planeta desde la resonancia hasta su posición actual. Entonces, lo importante notar es que como resultado de las fuerzas de marea, las estrellas decrecen su semieje, mientras que, curiosamente, y este es el resultado que probablemente más nos sorprendió y que dirigió gran parte de los trabajos que siguen, el semieje del planeta migra hacia afuera como resultado de las fuerzas de marea. Por otra parte, como el planeta migra hacia afuera y la binaria migra hacia adentro, eso resulta en que el cociente de movimientos medios se incrementa mucho, al menos para este parámetro tidal, y eso es capaz de explicar para una configuración particular de parámetros del sistema la salida del planeta de la resonancia hacia su posición actual. Aquí muestro esta ruta de escape, como le decíamos nosotros, más grande en el mapa dinámico. En los puntitos cremita son las simulaciones no filtradas, mientras que lo negro es la simulación filtrada. Y aquí la flecha indica el sentido en el que el planeta escapa de la resonancia debido a las fuerzas de marea. Y en la curva entrecortada verde muestro lo que se llama excentricidad forzada, que tiene que ver con la excentricidad de equilibrio, digámoslo así, la dinámica secular puramente gravitatoria. Entonces, notamos que a medida que el planeta se escapa de la resonancia, cada vez se aproxima más a este modo secular. Cuánto se aparta, la cantidad que se aparta depende fundamentalmente de dos parámetros: de cuánta energía disipa el planeta, mientras más disipa, más se aparta, y depende también de la masa del planeta. Para planetas menos masivos, más se aparta. Sin embargo, también notamos que no todas las eyecciones eran eyecciones suaves. El planeta, cuando tiene que escapar de la resonancia, interactúa con la separatriz de movimiento y a veces eso resulta en eyecciones del sistema. O sea, la eyección no es 100% estable en todos los casos. Sin embargo, para este conjunto de parámetros, es capaz de reproducir muy bien la posición del planeta, que es el círculo blanco, y también tanto en cociente de movimientos medios como en excentricidad. Entonces, como primeras conclusiones de este trabajo, hemos presentado mapas dinámicos y simulaciones numéricas para tratar de testear esta hipótesis de captura resonante y seguida de evolución tidal como mecanismo evolutivo en los sistemas circumbinarios, en particular aplicado para Kepler 38.
Respecto de la resonancia, encontramos que tiene una estructura muy compleja, con distintos modos de libración, y esos modos dependen fuertemente de la excentricidad de la binaria y de la masa del planeta. Sin embargo, para excentricidades moderadas, la captura era probable y estable por grandes intervalos de tiempo. El resultado principal, diría yo, de este trabajo es que, dado el tratamiento de mareas en este sistema, el semieje del planeta aumenta con el tiempo, a diferencia de lo que uno sabe sobre planetas en torno a estrellas simples, donde la migración es hacia adentro, y este es el resultado que quiero resaltar. Y bueno, y para parámetros tidales especialmente pequeños, 1 o 2 órdenes menores de los que en general se considera, el planeta es capaz de explicar la configuración actual, o esta hipótesis es capaz de explicar la configuración actual del sistema. Entonces, en el trabajo número 2, nosotros nos concentramos en la evolución secular puramente gravitatoria de la excentricidad de planetas circumbinarios, y este es un trabajo que publicamos en la Journal of Physics. Y la motivación es básicamente, una vez que ya no tenemos disco, el planeta evoluciona solamente debido a las fuerzas de marea con las fuerzas gravitatorias. Entonces queremos ver cómo interactúan estas fuerzas, pero en especial queremos despegar, digamos así, las fuerzas de marea y tratar solamente las fuerzas gravitatorias en este contexto particular donde la masa del perturbador es del mismo orden de la masa primaria, un sistema binario, y quizás este fue el mapa que motivó el trabajo. Este es un mapa dinámico en torno a una binaria con excentricidad 0.1 y este cociente de masas. Y básicamente lo que se puede notar acá es, bueno, la presencia de las resonancias de movimientos de alto órdenes, pero también la presencia de una región de movimiento muy regular a bajas excentricidades, que en principio nosotros asociábamos al modo secular, pero que, como muestra este trabajo, no es exactamente el modo secular clásico. Y curiosamente, los planetas Kepler observados se encuentran particularmente próximos, o muchos de ellos se encuentran particularmente próximos a esta región, por lo cual se hace aún más relevante estudiar cuál es el origen, digamos, de esta región de equilibrio en la dinámica secular. Con ese objetivo, construimos un modelo medio, considerando el problema de 3 cuerpos restrictos en el referencial de Jacobi. Esta parte tiene muchas cuentas, la voy a tratar de hacer lo más ameno posible, pero esta es la ecuación de movimiento principal para el planeta. Uno puede mudarse al formalismo hamiltoniano y escribir a esta ecuación de movimiento o caracterizar esta ecuación de movimiento con un hamiltoniano que tiene una parte integrable y una perturbación. Y uno puede, a partir de aplicar técnicas de promediación clásica, como es el método de Ori, tratar de encontrar una transformación canónica que me permita llegar a un hamiltoniano que no dependa de los ángulos rápidos. Eso es la técnica de promediación. Cuando uno hace eso, encuentra que la excentricidad del planeta al cuadrado, a partir de vincular las variables en un sistema y en otro, uno encuentra que la excentricidad del planeta se relaciona con la excentricidad forzada, la excentricidad propia y la frecuencia secular de esta manera. Aquí quise poner una cruz porque en la tesis dice más, como dice este trabajo, y debería decir menos. Esto es un error de cuenta que me hizo notar Cristian también, que por suerte no se propaga más adelante, es un error de tipeo. Bueno, pero esta es la relación de la excentricidad del planeta con excentricidades en las variables seculares, digámoslo así, y uno puede tomar la media de esta excentricidad y encuentra una expresión de este tipo, y finalmente, a partir de resolver esta ecuación, uno puede encontrar una expresión complicada, pero analítica, digamos, para la excentricidad media, que depende de la excentricidad forzada, de la excentricidad propia, de este término, que es el término clave en el cual nuestro trabajo hace aporte, y que está relacionado con las perturbaciones de corto periodo de la secundaria que tienen un efecto en la dinámica circular.
nosotros encontramos una expresión que ajustaba muy bien las simulaciones, que no es nuestra, sino que es del trabajo de Parry-Cooper 2012 y está dada por esta expresión. Entonces, con esta expresión para la excentricidad media, hicimos comparaciones con simulaciones numéricas, que son los puntitos negros, para binarias con distintos parámetros de masa, en el plano cociente de semiejes y excentricidad. La curva roja muestra el valor que estima nuestro modelo para la excentricidad media, la curva negra son las simulaciones filtradas, y solo para comparar, en lila se muestra la excentricidad forzada clásica. Como puede verse, nuestro modelo o la excentricidad media que predice nuestro modelo ajusta muy bien las simulaciones, excepto en las resonancias de movimientos medios, donde el modelo secular obviamente no es válido. Entonces uno puede también en este modelo considerar el caso disipativo, y eso se encuentra relativamente fácil a partir de tender la excentricidad propia a cero, y la excentricidad que uno obtiene es una excentricidad media que nosotros decimos de captura, que tiene una expresión muy simple. Entonces, esta expresión, la expresión de captura, la excentricidad de captura que predice nuestro modelo, es comparada con simulaciones numéricas donde el mecanismo disipativo es simulado a partir de una interacción del planeta con el disco. Aquí muestro cómo evoluciona el semieje del planeta en el plano cociente de movimientos medios de excentricidad, en la simulación, que es la gris, en la simulación filtrada, que es la gris oscura, la que predice nuestro modelo, que es la roja, y la excentricidad de captura, digamos así, forzada, la excentricidad forzada, propiamente dicho, que es la lila. Como puede verse, para binarias con una secundaria de baja masa, nuestra expresión tiende a la expresión de la excentricidad forzada clásica, pero a medida que consideramos binarias con componente secundaria mayor, la excentricidad forzada empieza a ser muy mala, prediciendo la excentricidad media del planeta, digamos. Entonces, nuestro modelo finalmente nos permitió también identificar que esa estructura en los mapas dinámicos, localizada a bajas excentricidades y caracterizada por un color azul que representa movimiento regular, es debida a la excentricidad de captura, o está muy bien modelada por la excentricidad de captura, es decir, no solo tiene que ver con el modo secular clásico, sino también tiene que ver con las contribuciones seculares de corto periodo debido a la perturbación de la secundaria, que es tan importante en este contexto de planetas circumbinarios. Entonces, esas son las conclusiones principales. En el caso del contexto circumbinario, las perturbaciones de corto periodo de la estrella secundaria deben ser tenidas en cuenta porque tienen una contribución en los puntos de equilibrio, digámoslo así, de la dinámica secular. En general, esta perturbación no se tiene en cuenta porque uno históricamente piensa en un perturbador de mucha menor masa. Y bueno, encontramos que nuestro modelo ajusta por un lado bien las simulaciones filtradas sin disipación, pero también ajusta bien las simulaciones con disipación, donde la disipación es modelada a partir de una interacción con el disco, y en el modelo es simplemente obtenida a partir de tender la excentricidad propia a cero. Entonces, el trabajo número 3, que fue presentado en la Astronomy and Astrophysics en el 2019, es un trabajo fundamentalmente enfocado en los estadios finales de evolución de los sistemas circumbinarios, particularmente en los efectos de marea. Entonces, la motivación de este trabajo es cuestionar ese resultado del trabajo 1 sobre la migración hacia afuera que generan o que nos generaban en ese trabajo las fuerzas de marea sobre el planeta. Entonces, lo que encontrábamos en ese trabajo es que el semieje de la binaria disminuía, pero el planeta aumentaba su semieje, y no fuimos capaces de explicar por qué. Simplemente reportamos ese comportamiento, y en principio nos daba curiosidad saber si se debía al tratamiento no autoconsistente de las fuerzas de marea. Entonces, por eso el modelo autoconsistente. Y un modelo autoconsistente
considera, bueno, tenemos tres cuerpos, M0, M1 y M2, y cada uno es sujeto a ser deformado por los otros dos. Además, consideramos el caso planar y con espines perpendiculares en el eje Z, digamos. Pero la característica fundamental, o lo que lo hace autoconsistente, es que cada uno de estos cuerpos es sujeto a deformación por los otros dos. Además, seguimos utilizando el modelo de linear, que es el modelo, uno diría, más simple o que clásicamente se utiliza. Y fundamentalmente nos cuestionamos dos cosas fundamentales. Primero, ¿qué deformaciones debemos tener en cuenta a la hora de computar los torques sobre los anteriores? Fundamentalmente porque la deformación que se genera sobre este cuerpo es una superposición de las deformaciones que induce cada uno de estos dos, pero sin embargo, los torques que genera sobre estas dos masas no son solamente debidos a la superposición de los torques. Y además, una vez hecho ese análisis, una vez que tenemos bien claro qué fuerzas utilizar, dicho de manera más simple, cómo debemos incorporar esas fuerzas para tener en cuenta un modelo autoconsistente. Entonces, para estudiar lo de los torques, consideramos el caso más simple, en el cual uno solo de los cuerpos es un objeto deformado debido a M1 en este caso, y vamos a intentar computar cómo es ese torque debido a esta deformación sobre una partícula que nosotros decimos de prueba, M2. Entonces, para eso no evitamos que M1 y M2 interactúen gravitacionalmente, y solo M0, como ya dije, es el cuerpo extenso. Ahora, si uno retoma un poco la idea del modelo de Minier, uno sabe que la deformación que M1 genera sobre M0 se puede describir como un elipsoide. Ahora, ese elipsoide, en el caso en el que este cuerpo no fuera viscoso, no disipara energía, apuntaría directamente a M1. En la realidad, obviamente, eso no pasa. Entonces, lo que propone Minier es que eso se puede modelar como un desfasaje de este bulbo respecto de la posición instantánea de M1. Y además, fundamentalmente, dice que ese desfasaje puede ser pequeño, o si, en el caso en el que sea pequeño, eso se puede traducir en que el intervalo de tiempo de desfasaje es pequeño, y por lo tanto uno puede expandir las cantidades en delta t, en intervalos de tiempo pequeños. Entonces uno obtiene un potencial que depende del tiempo, pero que lo expande a primer orden en delta t, y a partir de eso deriva una fuerza y un torque. Entonces, cuando esos torques son evaluados sobre la partícula de prueba M2, las expresiones que uno encuentra para el torque de orden 0 y torque de orden 1 es esto. No importa, obviamente, ver en detalle la ecuación, solo decir que es complicada, sobre todo el torque de orden 1. En el caso del problema de dos cuerpos, este torque no tiene relevancia debido a que el torque se aplica sobre la misma masa que ejerce la deformación. Entonces, intentamos estudiar cuáles son los efectos dinámicos en el caso del problema de tres cuerpos que ejerce ese torque cruzado sobre la partícula de prueba. Y lo que encontramos es lo siguiente. Aquí computamos el módulo del torque en la dinámica secular, digamos, promediado, en función del cociente de movimientos medios. El torque de orden 0 muestro a la izquierda y el torque de orden 1 para excentricidades E1, E2 de 0.1. Y lo que es importante notar aquí es que, bueno, cuando uno computa el torque, uno puede observar picos sobre un fondo que decrece para cociente de movimientos medios más altos. Es importante que no prestemos particular atención a la altura de este borde, porque eso está relacionado con cómo se realizó la aproximación numérica, la promediación numérica, sino lo importante es notar que el pico está siempre algunos órdenes de magnitud por encima de la base. Y esos picos, es decir, los torques cruzados, tienen una contribución neta, tanto el de orden 0 como el de orden 1, solamente en el caso en el que M1 y M2 estén en resonancia de movimientos medios. Entonces, nosotros podemos, a la hora de construir un modelo autoconsistente, despreciar los torques cruzados o no tenerlos en cuenta, debido a que no vamos a estar considerando configuraciones resonantes. Y esa es quizás la conclusión más importante de esta parte del artículo.
en un modelo de 3 cuerpos de linear, los torques cruzados no son importantes a menos que uno estudie configuraciones resonantes. Entonces, sabiendo eso, volvemos a la construcción de ecuaciones. La evolución orbital uno la puede calcular a partir de las leyes de Newton, digámoslo así, donde plantea masa por aceleración igual a las fuerzas, donde en este caso las fuerzas están dadas por la interacción gravitatoria, pero también la fuerza de acción y reacción debido a la marea. En este caso, F y J significa la fuerza aplicada sobre la masa MI debido a la deformación de MJ. Y solo para que alguna vez la mostremos, ya que hablamos tanto, esta es la fuerza, esta es la expresión de la fuerza en el modelo de Mignard, donde la amplitud de esa fuerza va como un K2 por delta T. Este es el delta T, que tiene que ver con el tiempo de desfasaje. Y bueno, esta es la expresión para la evolución orbital. Uno puede encontrar una expresión también para la evolución rotacional, y encontramos esta expresión. Para hacerlo utilizamos la conservación del momento angular, pero también utilizamos que para modificar el spin de cada uno de los cuerpos solamente son importantes los torques que se ejercen debido a su propia deformación. Eso nos permite desacoplar la ecuación de torque, digamos así, y tener esta expresión simple, y además satisface la condición de borde para el caso del problema de dos cuerpos. Bueno, entonces con este modelito, con las ecuaciones, hicimos simulaciones numéricas, utilizamos el sistema Kepler 38 primordial para comparar con el trabajo número 1. En el caso de la masa del planeta utilizamos un ajuste semiempírico que ya he mencionado, y para los parámetros tidales, que son estos parámetros que se relacionan con el tiempo de retraso del bulbo, utilizamos, bueno, estos parámetros son muy conocidos especialmente para el planeta, y esta es la relación que ocurre entre, esta es la relación que se obtiene entre el delta T y el Q, ese que mencionamos antes. Estos parámetros son muy poco conocidos, digámoslo así, pero nosotros tomamos el mismo valor que tomamos en el trabajo número 1. No estamos particularmente interesados, en este caso, en observar qué tan importante es la migración debido a estos parámetros, sino más bien en hacia dónde es la migración o cómo converge al equilibrio. Por eso no son tan importantes los valores que se adoptan para esto. Entonces, estudiamos la evolución dinámica temprana primero, caracterizada por la evolución de los espines, y aquí muestro en la columna izquierda cómo se modifica los espines de la binaria, el semieje de la binaria y la excentricidad de la binaria, mientras que en la derecha cómo evoluciona lo mismo, pero para el planeta. En el caso de las curvas negras, esas simulaciones están consideradas con cuerpos inicialmente con espines supersíncronos, mientras que las azules representan simulaciones donde las estrellas eran subsíncronas inicialmente, su spin. En verde muestro el caso en el que el planeta es subsíncrono, y en rojo muestro lo que predice el problema de dos cuerpos. Entonces, las características importantes a notar es que la sincronización de las estrellas, del spin de la estrella, ocurre en escalas de tiempo del orden de gigayears, y dependiendo a si entrega momento angular o recibe momento angular, se desarrolla su evolución en semieje y en excentricidad, aunque una vez sincronizados los espines, siempre evolucionan contrayendo su semieje y también disminuyendo su excentricidad. Mientras que en el caso del planeta, la sincronización es mucho más rápido, del orden de megayears. El estado estacionario, que alcanza el spin, es subsíncrono, es menor a su movimiento medio, y no se observa ninguna contraparte en el momento de sincronización en la órbita, debido a que el momento angular es principalmente orbital. Entonces, eso es respecto del planeta, respecto de los espines del planeta y la binaria. Respecto de la órbita del planeta, acá notamos
cómo evoluciona el semieje del planeta, la excentricidad del planeta y la diferencia de pericentros para distintas condiciones iniciales que se establecen ahí y para distintos valores de parámetro tidal. En el caso lila, mostramos el caso en el que las estrellas no se ejercen marea, y lo que es fundamental notar es que, bueno, la migración saliente del planeta, una vez sincronizado su spin, se observa en todos los casos, y además también se observa en el caso en el que las estrellas no se ejercen marea. Por lo tanto, descartamos en este trabajo que la migración sea debido a un efecto indirecto de la migración de la binaria. Bueno, además de eso, la excentricidad de la binaria tiende siempre a decrecer, y para condiciones iniciales especialmente de baja excentricidad observamos una libración en la diferencia de pericentros. Entonces construimos en este trabajo un modelo analítico también secular para tratar de interpretar un poco las cosas que las simulaciones nos venían diciendo en el trabajo número 1, pero también en este trabajo. Entonces para eso hicimos expansiones en semieje, en cociente semieje y en excentricidad, y promediamos sobre las longitudes medias, los ángulos rápidos, y obtuvimos expresiones de este tipo para, por ejemplo, utilizando la ecuación variacional del spin. Esta es la expansión, no importa, pero lo que sí importa es que la solución estacionaria para el spin que uno encuentra tiene esta expresión, que es bastante simple y que tenía mucho significado para nosotros por dos motivos. Cuando uno tiende la masa de la secundaria a cero, recupera la solución del problema de dos cuerpos. Eso es un chequeo que está bueno. Y además, en el caso simple en el cual las excentricidades son ceros, encuentra que este término sobrevive, y este es el término que origina la subsincronía. Bueno, además de eso, este spin estacionario no depende ni de la masa ni de cuestiones reológicas del cuerpo, por lo tanto permite estimar bastante bien, con este modelo obviamente, el periodo rotacional del planeta. Bueno, y aquí muestro una comparación de qué también ajusta nuestro modelo, que es el amarillito, que también ajusta las simulaciones, que son las negras y rojas, para distintas condiciones iniciales, y respecto a lo que predice el modelo de dos cuerpos, que obviamente ajusta mal cuando la masa de la secundaria es grande. Entonces, también hicimos lo mismo para las ecuaciones, también hicimos un modelo secular analítico para las ecuaciones de evolución orbital. Estas son las expresiones que uno encuentra, solo para para haberlas visto alguna vez. Y a partir de eso construimos, tratamos de comparar la migración que resultaba del modelo respecto a la migración analítica, a partir de evaluar cómo es la razón de la derivada del semieje mayor en función del tiempo y en los paneles de la izquierda, y cómo es la derivada de la excentricidad respecto al tiempo en los paneles de la izquierda, en función del parámetro de masa y para distintas excentricidades en color. Entonces, lo que notamos acá es que la derivada de la excentricidad es siempre negativa, por lo tanto, la marea, siempre, incluso en el problema de tres cuerpos, siempre tiende a decrecer las excentricidades del planeta circumbinario. No observamos dependencia con la masa, y mientras más excéntrico es el planeta, más decae. Obviamente nuestro modelo es expandido hasta es expandido en excentricidades, por lo tanto necesitamos una mejor aproximación para el caso excéntrico, que esa es la motivación del trabajo que sigue. Mientras que para el semieje del planeta, o la variación del semieje del planeta, ocurren los resultados interesantes, donde si consideramos este intervalo, que es el intervalo de masa propio de un sistema circumbinario como Kepler, la variación del semieje es siempre positiva, o sea, la migración es siempre hacia afuera. Si la masa esa de la compañera secundaria es del tipo de un planeta, entonces ahí sí uno recupera los resultados del problema de dos cuerpos. Bueno, y observamos una dependencia fuerte con alfa, que es la diferencia entre el panel superior y el panel inferior, sobre todo en la magnitud de desplazamiento.
Este gráfico lo incorporé a último momento porque me pareció que era un poco más ilustrativo de lo que sucedía. En este caso nos preguntábamos cuál es la masa a partir de la cual el planeta revierte su sentido de migración. Entonces, en un plano, cociente de masas de las estrellas respecto a cociente de semiejes de la binaria con el planeta, las curvas, la región, el lombote, digamos así, rojo, indica las regiones donde la migración es hacia afuera, mientras que el lombote azul indica cuando la migración del planeta es interior. Y lo que puede verse es que para masas y esto para este par de excentricidades. Lo que puede verse es que para, otra vez, masas estelares de las estrellas, entonces la migración es siempre hacia afuera. Y aquí muestro cómo evolucionan estos mapas en el caso de tener planetas y estrellas más circulares respecto a tener planetas y estrellas más excéntricos. Fundamentalmente es para decir que mientras el problema es menos excéntrico, aún tengo más probabilidades de migrar hacia afuera, un planeta circumbinario, mientras que para sistemas más excéntricos, la probabilidad de migrar hacia el interior del sistema crece un poco, aunque siempre parece ser muy fuertemente o muy posiblemente hacia afuera. Como conclusiones parciales de este trabajo, presentamos un modelo autoconsistente utilizando el régimen de fricción débil de Miniar, incorporamos también un modelo semianalítico para explicar lo que estaban encontrando las simulaciones, y los dos resultados principales es, en este caso, la subsincronía del planeta, que es un resultado nuevo, y la confirmación de la migración hacia el exterior del sistema como resultado de las fuerzas de marea por parte del planeta. Estos son los resultados fundamentales, diría yo. Entonces, el último trabajo, ya falta poco, es un modelo secular puramente analítico para caracterizar la evolución tidal de sistemas excéntricos. Y lo que motiva este trabajo es el hecho de que nosotros, en el trabajo número 3, realizamos expansiones en las excentricidades, y eso no nos permite caracterizar bien todos los sistemas Kepler, como por ejemplo Kepler 34 y Kepler 413, que tienen excentricidades importantes. Entonces, esta parte es muy técnica, pero lo que importa aquí es que cuando uno quiere evitar las expansiones en excentricidad, tiene que hacer algún truco, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que la fuerza de Miniar depende del cociente de distancias a una potencia grande. Entonces, lo que hicimos nosotros, no voy a entrar en detalle en esto, pero lo que hicimos es utilizar polinomios generalizados de Legendre, a partir de relaciones de recurrencia uno puede relacionar con los polinomios de Legendre comunes, y fundamentalmente quizás utilizando un manipulador algebraico de manera, incluso en algunos momentos, muy artesanal, fuimos capaces de realizar las promediaciones en movimientos en movimientos medios, evitando las expansiones en excentricidad. Entonces, eso nos permite tener expansiones cerradas en excentricidades y expandidas hasta alto orden en alfa, tanto para la variación del spin del planeta como para la evolución orbital. Estos gráficos son solo para decir que esa aproximación cerrada en excentricidades obviamente ajusta muy bien las simulaciones numéricas y es especialmente relevante para órbitas excéntricas. Lo mismo ocurre para el spin estacionario del planeta. La simulación ajusta muy bien para órbitas excéntricas y para cualquier parámetro de masa de la secundaria. Y lo mismo ocurre para la evolución orbital. Fundamentalmente, en este caso, era validar la importancia de tener un modelo cerrado en excentricidades analítico para estudiar cualquier tipo de problema, pero en especial el problema excéntrico. Entonces, a partir de este modelo, sí podemos caracterizar la muestra completa de los sistemas Kepler, independientemente de cuál sea su excentricidad, y eso lo hicimos a partir, primero, de estimar las escalas de tiempo de evolución tidal. Acá muestro la lista de todos los sistemas Kepler descubiertos, el cociente semieje en el que se encuentran, las escalas de tiempo de evolución de spin, de semieje y de excentricidad, el spin estacionario, la variación en semieje y en excentricidad. Entonces, obviamente no se puede ver todo, pero lo importante es que
las escalas de tiempo de evolución del spin son chicas, por lo tanto esperamos que actualmente todos los sistemas se encuentren en sus spins estacionarios, y el modelo además predice que toda la muestra de Kepler se encuentra en spins subsíncronos dados por estos valores, mientras que todos los sistemas Kepler parecen estar migrando hacia afuera, de acuerdo a lo que predice este modelo, y todos, como resultado de la marea, deben estar amortiguando su excentricidad, aunque las escalas de tiempo de evolución son muy superiores a las escalas de tiempo de evolución del spin. Por lo tanto, este efecto no debería ser muy apreciable, a menos que uno considere que el planeta disipa mucha energía por marea. Ese resultado fue interpretado, en esta parte incorporamos una interpretación física de la migración saliente del planeta, y eso lo hicimos a partir de un modelo simple en el cual consideramos que el caso circular y un planeta suficientemente alejado de la binaria. Entonces, lo importante es que nuestro modelo, en ese caso el modelo circumbinario de Linear, reproduce los mismos resultados que reproduce el problema de dos cuerpos, en el cual el cuerpo central se encuentra a una velocidad de spin más grande que el movimiento medio. Dicho de otra forma, por eso puse la Luna acá, la Luna en la realidad, digamos, está migrando hacia afuera debido a que la Tierra rota más rápido que su movimiento medio. Bueno, en el caso de del problema circumbinario, el planeta migra hacia afuera, de acuerdo a la interpretación que encontramos. El planeta migra hacia afuera debido a que suficientemente lejos observa como que la binaria central es un único objeto con spin asociado igual a su movimiento medio, que es siempre mayor que el movimiento medio del planeta. Y eso es lo que quiero decir ahí abajo. Entonces, para terminar, este gráfico que caracteriza, es un mapa de flujo de evolución tidal para cada uno de los sistemas Kepler, fundamentalmente en la región que está por encima de la curva verde. Bueno, estoy pensando en el plano excentricidad y cociente de semiejes. Las condiciones iniciales que están por encima de la curva verde resultan en migración convergente hacia la binaria, que se encuentra a la derecha en este caso, mientras que las condiciones iniciales por debajo de la curva se tratan de condiciones iniciales con migración divergente, y aquí puede verse que los puntos azules se encuentran todos por debajo de esa curva verde. Por lo tanto, los Keplers actualmente todos deberían encontrarse migrando hacia afuera, pero también deben haber estado en ese estado hace mucho tiempo, o probablemente en toda su vida. Y bueno, como conclusiones de este trabajo, implementamos o desarrollamos un modelo cerrado en excentricidades y expandido a muy alto orden para la evolución tidal a largo plazo de los sistemas circumbinarios, y lo aplicamos a los sistemas Kepler para encontrar las escalas de tiempo y encontrar fundamentalmente que el spin evoluciona mucho más rápido, o en todos los casos debe haber evolucionado muy rápido, mientras que el semieje y la excentricidad debe haber evolucionado mucho menos en estos sistemas. Sin embargo, todos se encuentran en una región de migración divergente y además decreciente en excentricidad. Entonces, presento las conclusiones finales de este trabajo en cuanto a qué aportes hicimos en los distintos estadios de evolución de los sistemas circumbinarios. Finalmente, bueno, en primer lugar, respecto a los estadios tempranos, nosotros comentamos que las simulaciones hidrodinámicas muestran estructuras complejas para los discos, y por lo tanto los procesos de migración también deben ser complejos. Sin embargo, más que enfocarnos en los procesos de migración, hicimos foco en la captura en resonancia de movimientos medios, que ocurre en estadios tempranos evolutivo de estos sistemas. Básicamente, hicimos simulaciones a partir de incorporar al código en cuerpos una fuerza que imita la migración, y considerar distintos parámetros de disco. Básicamente, en nuestro código simplificado se traduce en tener distintas velocidades de migración, y para que la captura sea posible necesitamos
que por una parte la excentricidad de la binaria sea suficientemente moderada, digamos, como para que la resonancia exista, pero no sea inestable. Y respecto del disco, necesitamos un disco que se traduzca en velocidades de migración no suficientemente altas como para saltar la resonancia y no suficientemente lentas como para detenerse en una resonancia anterior. Respecto de los modos de libración que encontramos tres tipos: libración alineada en la resonancia, antialineada, pero también libración caótica. Respecto de los estadios intermedios, encontramos que la interacción puramente gravitatoria es peculiar en este contexto, donde el perturbador es del mismo orden en masa que el cuerpo central. Entonces, en este caso, las perturbaciones de corto periodo de la secundaria deben ser tenidas en cuenta porque generan un cambio en los puntos de equilibrio de la dinámica circular. Y en este estadio es cuando las fuerzas de marea genera que los planetas sincronicen sus espines, donde el modelo predice que deben la sincronización ser subsíncrona. Mientras que respecto de los estadios evolucionados, es quizás donde este trabajo hizo mayor aporte a partir de estudiar, bueno, las fuerzas de marea de manera autoconsistente y encontrar que el planeta evoluciona aumentando su semieje y disminuyendo su excentricidad. También tuvimos en cuenta algunas cuestiones químicas de las estrellas a partir de pensar en evolución en tamaño, por ejemplo. ¿Y por qué nos interesa un sistema autoconsistente de tres cuerpos? Bueno, porque a veces despreciar las mareas a priori introduce y hace que el problema que uno está atacando no sea suficientemente general y después falten términos, por ejemplo, en el caso circular, y además permite que se extienda de manera muy fácil a un sistema de tres cuerpos con tres estrellas. Encontramos también una interpretación física para la migración saliente del planeta. La excentricidad de la binaria la excentricidad del planeta se comporta igual que en el problema de dos cuerpos, siempre decrece por mareas. También encontramos alineación en los pericentros a veces, y eso es un llamado de atención para muchos modelos tidales donde se hacen promediaciones en las longitudes de pericentro, y eso no siempre está bien, al menos no en el caso en el que haya una libración de ese ángulo. Y también, como ejemplo de aplicación, aplicamos a Kepler 38 en primer lugar para tratar de establecer en qué casos la captura resonante seguida de evolución tidal era capaz de explicar la órbita actual del sistema. También aplicamos en general a todos los sistemas Kepler a partir de contar con un modelo cerrado en excentricidades para estimar las escalas de tiempo de evolución orbital y rotacional, y encontrar, bueno, que la evolución rotacional es mucho más rápida, contraparte de la evolución orbital, la cual esperamos que no haya tenido un súper gran efecto en estos sistemas. Finalmente, como perspectivas futuras, dos palabras: nos gustaría seguir estudiando resonancia de movimientos medios de alto orden a partir de un modelo analítico. En el caso de ser posible, es lo que nos gustaría. Solo pudimos hacer simulaciones de las resonancias y mapas dinámicos. En esto es donde estamos trabajando ahora con más obsesión, diría yo, en particular en la parte roja. Estos son los modelos tidales para el problema de tres cuerpos. Hay muchos modelos diferentes y tan complejos como uno quiera. En particular, nosotros ahora estamos siguiendo el CRIT newtoniano propuesto por Ferrasmelo. Hay otros, necesitamos comparar y entender bien de qué se tratan. Y todo esto parece ser naturalmente aplicable o de interés en aplicar en el sistema de Plutón, en el cual los dos objetos centrales que simulan a la binaria son el sistema Plutón-Caronte, y el planeta circumbinario son los satélites de mucho menor tamaño que se encontraron afuera, digamos, en órbita externa. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Y tenemos la versión coronavirus. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por la presentación. A continuación vamos a pasar a la segunda etapa, que está destinada para la interacción entre los miembros del tribunal y Federico.
Y posteriormente van a poder participar también los miembros del público. Yo les pido que vayan manifestando quienes quieran participar y quieran hacer alguna pregunta o comentario, que lo vayan manifestando por medio del chat. Así después, oportunamente, le damos la palabra. Entonces, ahora sería el turno del tribunal. No sé si tiene un orden, si no, Mario, que es el externo, quiere comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la discusión detallada del trabajo ya la hicimos con Federico, así que simplemente voy a hacer un comentario general. Me parece que en principio el trabajo estaba muy claramente expresado, digamos, la tesis era de lectura fácil, digamos. Respecto de los contenidos científicos me parecen muy buenos, muy relevantes, digamos, muy interesantes. El, el, um, el tratamiento analítico, la verdad que me parece muy interesante, especialmente el último trabajo. Las regiones de migración hacia el interior o hacia el exterior, como ellos son capaces de determinar esas regiones con el modelo analítico. Me parece un trabajo muy original. Y bueno, como está más que claro en la exposición que hizo Federico, me parece que es relevante para entender el pasado de estos sistemas que, bueno, profesionalmente se muestran cada vez más abundantes. Así que, bueno, el comentario es más que positivo de parte de mi parte respecto de la apreciación general de la tesis. Y, bueno, lo que me gustaría comentarle, o preguntarle, mejor dicho, a Federico respecto de las perspectivas futuras que él mencionó, cómo modificaría lo que ha hecho hasta ahora para la aplicación a Plutón. Parece muy relevante y muy interesante, siendo que no sería un sistema plano en el sentido de que los espines de los satélites no es tan perpendicular al plano orbital, por lo menos como se observan hoy en día. Y respecto de las reologías también, eso él lo mencionó lo último, como él pensó algo respecto a la aplicación futura a ese sistema. Sí, el sistema Plutón es como la luz así lejos, es como una motivación para el día a día. Sabemos que nos faltan muchos pasos intermedios. El paso más próximo es, bueno, justamente usar el CRIP para extender un poco a la validez del modelo hacia cuerpos rocosos. Hugo, nosotros colaboramos, lo debí mencionar a Hugo Folonier, que es un colaborador nuestro. Él está trabajando con el problema oblicuo. Se queja bastante, sabemos que es un problema complicado, pero sabemos que es lo que necesitamos para seguir, digamos. Y también sabemos que los satélites exteriores del sistema son cuerpos para nada esféricos. Entonces, eso es absolutamente diferente. Pensar en las manos, se puede incorporar una deformación permanente o cosas, no sé. Incorporar la formación permanente. Bueno, nada, pues de mi parte, nada más y felicitaciones, ¿no? Muchas gracias, Mario. A vos y a tus directores también. Bueno, muchas gracias, Mario. No sé si Cristian o Carlos quieren continuar. Dale vos, Cris. Bueno, como yo ya te dije, a mí me pareció muy buena la tesis. Cada vez que la leo o vuelvo sobre alguna parte del texto, entiendo mejor algunas cosas que pusiste. También coincido que está súper entendible. Hay algunos detalles técnicos que por privado, digamos, te discutimos con vos y pedimos si podías mejorar. Y ahora, viéndote de nuevo, me entró la duda con una parte técnica.
cuando hablas de los torques. Vos de alguna forma demostrás que los torques son solamente importantes, los torques cruzados son importantes cuando estás considerando resonancias, y fuera de la resonancia no son importantes, ¿no? Y a su vez estás tratando de explicar cómo el planeta sale a la zona de la resonancia 5.1 y se va a la zona de estacionamiento S secular. Entonces querías ver cómo armonizabas, digamos, la idea de no considerar el torque cruzado, pero a su vez estás considerando condiciones iniciales que inicialmente están dentro de la resonancia. Sí, está muy bueno porque justo en eso estamos teniendo discusiones muy largas, digamos, y muchos llamados telefónicos a cualquier hora. El problema de los torques cruzados es que no es que no tengan no es que no sean importantes, sino que en el modelo de Miniar, y eso es algo que parece ser cada vez más evidente para nosotros cuando ahora estamos trabajando con el modelo CRIP, en el modelo de Miniar los torques cruzados tienen una media despreciable, 0. Ahora, eso si uno quiere ser detallado, digamos, eso está mal incorporado o está de manera incompleta incorporado en el trabajo 1, donde nosotros estudiamos los torques sobre, o la marea sobre la órbita resonante. Sin embargo, lo único que necesitamos en ese caso es algún mecanismo, o sea, una vez que se escapa el planeta de la resonancia por algún mecanismo, cualquiera, sea un torque cruzado, sea cualquier cosa, ahí sí los torques cruzados ya tienen media 0, pero sí el modelo CRIP permite, así como anticipado, el modelo CRIP permite tener los torques cruzados incorporados de manera mucho más natural y evitar tener que hacer esa restricción entre si estás resonando o no estás resonando para despreciar un torque o no. El modelo CRIP, en principio, nos permite estudiar la marea sobre órbitas resonantes y también sobre órbitas no resonantes. Entonces, ese sería una mejora, digamos, que tiene que ver con que el modelo es más complejo, ¿no? También una cuestión técnica es si habías corroborado vos en la descripción del artículo 1, mencionás que haces, para poder correr cierta cantidad de simulaciones, haces una aceleración del factor de disipación, tal que, digamos, se haga más rápida la disipación. Estoy bien en lo que digo, ¿no? Sí, eso es porque, ¿Sí? Porque tenemos un sistema que tiene 12 gigaños de edad y tenemos cuerpos con periodos del orden de 20 días, 100 días para el planeta. Entonces, 12 gigayears son muchos miles de millones de planetas. Entonces, la técnica que usamos en ese caso es ver cómo podíamos acelerar los efectos, evitando que uno acelere tanto, de qué manera que empiece a interactuar las frecuencias fundamentales del planeta. Entonces, corríamos la simulación fundamental una vez, esa era nuestra base, digamos, y a partir de ahí veíamos de manera numérica cómo podíamos acelerar las integraciones conservando los mismos resultados, y sobre todo pensando que estamos en el caso disipativo, que es lo que importa, digamos, es pensar que las escalas de evolución por marea son mucho, pero mucho más largas que las orbitales. Entonces, la marea piensa las órbitas como fijas en algún sentido. En el sentido que no resuenan esas frecuencias con las propias del sistema gravitatorio, digámoslo así. Vamos. Eso era nada más, Fede. Bueno, gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Entonces sí, ahora Carlos. Bueno, antes que nada... Ahora te voy a pedir encender Sí. la cámara, perdón. Gracias. Sí. ¿Ah? ¿Me ven? Sí. Ahí está. ¿No aparezco con la cámara? A ver, espérate. Bueno, Parece que estoy sin cámara de vuelta. no importa. Gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, Fede, como colaborador más o menos estrecho con
con Martín, tu director, yo la vi crecer desde cero la tesis, así que sé la cantidad de esfuerzo que has puesto adentro y que ha puesto Martín también. Ahora viendo la Armada entera, a mí también me impresionó, como no especialista en el área, pero me impresionó como un trabajo bien sólido, en el sentido de que cada cosa que han ido haciendo la han ido fundamentando razonablemente bien. Tienen resultados relevantes, por eso me parece relevantes y nuevos. Me parece que está muy bien encaminada la tesis. Una cosa que dijiste respecto del sistema de Plutón-Caronte me hizo pensar que con Plutón-Caronte es un sistema que uno lo puede observar relativamente bien cuando estén aplicando las cosas a Plutón-Caronte y tengan un buen modelo reológico confiable. Ese tipo de cosas, la comparación con el sistema real te va a dar información al revés, es decir, vas a poder sacar información relevante sobre la composición interna, por ejemplo, de Plutón. Sí, eso es algo que hace Hugo, que es el chico que trabaja con nosotros, no sé si está acá, pero él a partir de un modelo de tidal, por ejemplo, sofisticado, infiere el tamaño del océano del océano de hielo en, no me acuerdo cómo es, en algunas de las lunas de Saturno, de Júpiter. Sí. Eso es algo que podría hacer, sí. Entonces, eso me parece que es bastante relevante. Y la otra cosa es una cosa que me dejó pensando, una pregunta que me hizo Cris al principio de tu exposición por privada, que era cuando vos mostraste cuando integraron para atrás las órbitas, la evolución del sistema para sacar cómo era el sistema primordial. Sí. Y Cris me planteó por privada si las ecuaciones con disipación eran reversibles. O sea, si estabas integrando bien hacia atrás. Y yo le contesté rápidamente, sí. Y después me quedé pensándolo y me doy cuenta de que sí, en el caso como lo están haciendo ustedes. Exacto. Donde ustedes han hecho un N-body, donde todas las ecuaciones, o sea, vos no perdés cuerpos, no perdés información del sistema, porque las fuerzas del disco vos no las estás metiendo con un modelo hidrodinámico. Exacto. Sí, bueno, en eso vos sos especialista, Carlos, pero las ecuaciones son reversibles porque el sistema, bueno, estamos considerando el problema de dos cuerpos, ¿no? Y el sistema ya se asume inicialmente sincronizado, entonces no pasás por ningún estado resonante o de equilibrio que te borra la información que traía, digamos. Exactamente. La respuesta, entonces, lo que quería decir es que esa parte está bien hecha porque le hicieron como le hicieron. Si en vez de poner una fuerza efectiva del disco en el N-body, ustedes hubieran acoplado eso, que ya sé que es muy difícil, con una simulación hidrodinámica del disco, entonces no estás seguro si estás integrando bien para atrás, porque en la simulación hidrodinámica las condiciones de contorno te matan información que sale, se te va del sistema. Entonces cuando volvés para atrás no sabés cómo volverla a meter adentro. Sí, pero de hecho las ecuaciones medias que nosotros usamos uno puede verlo que si le metes el cambio de signo T menos T, son reversibles, claro. Sí, no, eso está clarísimo. Mientras vos tengas un sistema de ecuaciones diferenciales, independientemente que sean invariantes bajo la inversión temporal, mientras el modelo esté bien armado, el que te dice, por ejemplo, bueno, a tal estado del sistema la fuerza de disipación vale tanto, vos integrás para atrás en el tiempo y anda. Sí. Eso está bien. Así que, bueno, el sí cualificado para eso era ese nomás, ese era el único comentario que tenía para hacer. Por mi parte, Tabardo, y felicitaciones, Fede. Me gustó mucho la exposición también. Me parece ya desde hace tiempo, te lo he dicho varias veces, que sos un expositor muy claro, ordenado. Entonces, creo que está bien por donde uno lo mire. O sea, es una linda tesis, es una tesis sólida, tiene resultados novedosos, la defensa que has hecho está buena, el trabajo escrito está bien escrito, más allá de las críticas que hayamos hecho ayer en la reunión, que son para cubrir algunas cosas que por ahí, para el que la lee, pueden no haber quedado claras. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. No sé si alguno de los miembros del tribunal quiere decir algo más.
No. O si no, nadie ha anticipado su intención de participar del público. Si alguien quiere hacerlo, todavía puede habilitar el micrófono y decirlo. Ahí está, ahí sí se habilitó tu cámara, Carlos. Pero bueno, si no, los invito a todos a habilitar los micrófonos para darle un aplauso a Federico. Tengo que aplaudir, papá. Quiero decir un ratito, un agradecimiento muy, muy, muy especial. Bueno, al tribunal son todos muy generosos. Y pero no puedo dejar de pensar en lo infinitamente agradecido que estoy a Martín Leiva. Martín es un tipo increíblemente generoso que hace mucho tiempo ya no se preocupa por conservar las formas, creo que nunca se preocupó y está siempre pendiente que yo me sienta bien, es padre, es hermano, es hijo cuando hace falta, es mucho más que un director de tesis y eso ya casi que ni nos importa, digamos, es un amigo que quiero mucho y al que le estoy infinitamente agradecido por esto en particular, pero por la vida compartida, digámoslo así. También quiero agradecer profundamente a Cristian Boyer. Él es extremadamente generoso. Muchas de las ideas que aparecen en esta tesis son ideas suyas y él las cede completamente. Y recibe pobres llamadas de teléfono que siempre contesta con buena onda, mías, hasta anoche a las 8 de la noche. Y después, en lo personal, tengo los mejores papás que alguien podría tener. Mis viejos son lo mejor que me pudo haber tocado, digamos. Son extremadamente generosos. No necesitan entender mucho en detalle qué es esto que estoy presentando para ponerse muy, muy felices si yo estoy muy contento y muy triste si yo estoy triste. Eso es lo más importante para mí. Toda mi familia son increíblemente generosos, mis hermanos, Taro, mi cuñada, mis sobrinitos son los más del mundo. Mi prima, mis amigos del alma que son increíblemente resistentes a todos mis demonios. Y bueno, muchas gracias a todos, los quiero mucho y los voy a saludar en un rato, de verdad. Digo. Mira, sabía que iba a moquear, ya aguanté un montón. Más, después hablamos. Bravo, bravo. Bravo, Fede, bravo. Te quiero mucho, bravo. Buena Fedu. Bravo, Fede. Bueno, felicitaciones, Federico. Voy a decir una cuestión más que tiene que ver con el trámite que estamos haciendo, perdón, el cambio, pero a los miembros del tribunal, no sé si cómo quieren operar. Yo creo que ustedes ya han llegado a un acuerdo, no sé si disciplinaron verbalmente ahora o prefieren primero, si quieren comunicar algo previamente, no sé cómo. Podemos hacerlo ahora si querés, Como ustedes quieran, como ustedes quieran. Sí. Bueno, nosotros nos hemos reunido con Fede ayer, hemos estado discutiendo prácticamente en distintas ocasiones durante... Hemos discutido con él durante el último mes los resultados de la tesis, su presentación, y bueno, ahora hemos asistido a la presentación esta de todo su trabajo de tesis. Hemos quedado muy conformes con el contenido, digamos, y también, como comentaron Carlos y Mario, con la exposición. Así que solamente vamos a escribir después en el libro de acta, pero es solamente felicitarlo y bueno, que sea fructífera su nueva vida de doctor en astronomía. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Para eso que comentaba recién, escribir el dictamen, ahora enseguida ustedes, los miembros del tribunal, van a tener una reunión privada
pero bueno, ya por lo menos han anticipado el dictamen. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, muchas gracias. Grande, Fede, grande. Felicitaciones, Fede. Felicitaciones. Felicitaciones, Fede. Dale. No, Felicitaciones, Fede. No,